Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos la participación hoy en esta charla que va a dar la licenciada Silvina Peralta. Les pido, por favor, que silencien los micrófonos, así no tenemos ningún eco. Luego vamos a dejar un espacio al finalizar para preguntas, así que después ahí sí, si quieren sobre el finalizar, los pueden abrir los micrófonos. Desde el Departamento de Docencia y Capacitación de Grupo Gama, nuevamente agradecerle a la licenciada Silvina Peralta. Esta es una de las charlas que tenemos programadas dentro de las charlas a la comunidad que organiza el Servicio de Neurología de Grupo Gama. En este caso, la licenciada Silvina Peralta, que es, además de integrante del Servicio de Fonoaudiología de Grupo Gama, es la coordinadora de la Unidad de Diagnóstico y Rehabilitación de Enfermedades Neurocognitivas, así que ella nos va a brindar esta charla tan interesante sobre atención y memoria. Así que bueno, les agradecemos nuevamente y los dejo con la licenciada Silvina Peralta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tema este? Es un tema muy especial porque en realidad convoca a un montón, a variadísimo grupo de personas. ¿En qué aspecto? Porque el tema de atención y el tema de memoria convoca o nos inquieta a todos, a todas las franjas de edad, a todas las franjas de escolaridad. Y bien, ¿por qué empezamos? Primero, por presentar qué es la atención. Es una importante pregunta. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la memoria? Por eso el título, una cuestión de atención, concentración y memoria. Ya esto nos convoca a pensar en la estrecha interrelación entre estas funciones. Y les quiero preguntar, me gustaría que miraran esta imagen con la pregunta que precede a la imagen. ¿Cuántos lápices turquesas alcanzan a ver allí? Yo me voy a servir. ¿Cuántos lápices turquesas hay en esta imagen? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos lápices turquesas había en la imagen anterior? Y si yo siguiera preguntando, en lugar de cuántos lápices turquesas, ¿cuántos lápices rojos había en la imagen anterior? O si había alguna marca a la que pertenecían los lápices. ¿Qué sucedería? Indudablemente, el problema que nosotros nuestro problema es que muchas veces nosotros miramos, pero no observamos, decía Sherlock Holmes a Watson. Miramos, pero no observamos. ¿Y qué sucede? No siempre prestamos atención a lo que es obvio o es evidente, aunque esté frente a nuestros ojos. A veces ocurre que no observamos porque estamos tan centrados en determinado elemento o en determinada cosa que no veíamos alrededor. ¿Y esto por qué se produce? Porque nuestros recursos atencionales estaban dirigidos, orientados, focalizados a un elemento específico en un momento determinado. Por lo que percibimos conscientemente solo aquello que está dentro de nuestro foco de atención. Fíjense en este concepto, foco de atención, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Y qué es la atención? La atención simplemente ocurre todo el tiempo, mientras cocinamos, mientras miramos la televisión, mientras escribimos, estudiamos, leemos.
transcurren muchos momentos de nuestra vida cotidiana sin preocuparnos en ella. ¿Por qué? Porque el mayor tiempo transcurre la atención de manera automática, sin darnos cuenta, sin percibirlo conscientemente. Y la capacidad de nuestro cerebro para poder focalizar en situaciones o en detalles pequeños, específicos del mundo, ha atraído a distintas disciplinas, filósofos, artistas y neurocientíficos, como por ejemplo William James, que se abocó al estudio de la atención. Conocemos la existencia de distintos tipos de atención. La atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención dividida y la atención alternante. Fíjense qué particularidad. Esta función cognitiva tiene diferentes modos de expresarse, tiene diferentes modos de desarrollarse. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. La atención focalizada es aquella que fundamentalmente nos permite dirigir la atención hacia una fuente específica de estímulos. Luego tenemos la atención sostenida, que es la que me permite mantener la atención hacia una tarea determinada, hacia una tarea específica durante un periodo largo de tiempo, como puede ser mirar un programa de televisión, leer un libro, mantener una charla con un compañero o con una amiga. Luego tenemos la atención selectiva, que ¿en qué radica o cuál es su base? La atención selectiva se centra en la capacidad precisamente de seleccionar, de orientarse hacia el estímulo pertinente, anulando otros estímulos que nos pueden distraer. No ponemos en juego cotidianamente cuando vamos al supermercado y elegimos tal producto en la góndola y no otro. Cuando preparamos el almuerzo o el desayuno y elegimos sobre la mesa de la cocina algunos ingredientes u otros, o quizás también en tareas o actividades muy placenteras como poder irse de viaje y encontrar entre un montón de vuelos o de horarios de salida cuál es el que nos corresponde o dónde debemos ubicarnos. Fíjense el poder de esta atención selectiva cuando tiene que ir inhibiendo estímulos irrelevantes, estímulos que me distraen de mi objetivo. Esa es la atención selectiva. Luego tenemos esta atención selectiva también es muy interesante para nuestra vida social. ¿Por qué? Porque también me permite no solo filtrar sonidos irrelevantes en una fiesta con mucho ruido de fondo, sino poder orientarme hacia aquello que me interesa, hacia esa conversación que sí me interesa escuchar. Luego tenemos la atención alternante, que es una modalidad un tanto más compleja, que me permite cambiar el foco de atención de una tarea a otra y retomarla en el punto en que la dejé a mitad de camino. Esto ocurre cuando, por ejemplo, estoy cocinando, suena el teléfono, lo atiendo y luego continúo la actividad que estaba haciendo en el punto exacto en donde la dejé. Es la que utilizamos permanentemente cuando conducimos, miramos el espejo retrovisor, miramos el semáforo, miramos el auto que está por delante del nuestro, para volver nuevamente a nuestro espejo retrovisor. Y luego tenemos la atención dividida, que me permite realizar varias tareas, prestar atención a varias tareas o a varios estímulos simultáneamente. Es la que me permite, por ejemplo, estar leyendo o haciendo un resumen mientras escucho música, estar conduciendo y llevar un tema de conversación con el copiloto. Es la que me permite
tocar la guitarra y dirigir mi vista hacia la partitura, por ejemplo, también. Esa atención dividida que me permite a mí o que me habilita a prestar atención a varios estímulos simultáneamente, es la que hoy en día está tan en boga el término multitasking, prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. La atención dividida está asociada con este término tan de moda actualmente, el multitasking, prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. Ahora vamos a un poco adentrarnos en esto del multitasking, esta posibilidad que tenemos, entre comillas, de atender a varias cosas al mismo tiempo. ¿Es así? En realidad, la atención dividida nos permite alterar el foco de atención entre varios estímulos. Tenemos la sensación de estar haciendo más de una cosa a la misma vez, al mismo tiempo. Pero en realidad, el cerebro, nuestro cerebro, no puede hacer más de una cosa a la misma vez de manera eficiente. Nosotros tenemos la sensación de que estamos atendiendo a varios estímulos simultáneamente, pero no es así. El córtex prefrontal, que es la parte anterior de nuestro cerebro, es serial. Realiza una actividad o focaliza la atención de a una cosa por vez, pero tiene la particularidad, por su asociación con otras estructuras, de poder engancharse y desengancharse de cada una de esas actividades en milésimas de segundo. Por eso nosotros tenemos la sensación de que estamos haciendo todo simultáneamente, todo a la misma vez, pero no es así. El cerebro se engancha y se desengancha para relacionarse luego con una segunda actividad en milésimas de segundo. Ahora, esta actividad de enganche y de desenganche entre varios estímulos que nos da la sensación de simultaneidad, pero que no lo es, genera mucha fatiga y genera a la vez un gasto de energía que el cerebro necesita perfectamente y que es alimento del cerebro, el oxígeno y la glucosa. Por eso cuando estamos atendiendo a varios estímulos casi simultáneamente, es habitual que luego de un tiempo percibamos fatiga, cansancio. Fíjense, el procedimiento sería de esta manera. Estoy hoy con ustedes en una reunión, por ejemplo, contesto el mail, llega mi jefe, que me mira atentamente, contesto una llamada, estoy con ustedes. Parece que hago todo al mismo tiempo, pero en realidad el lóbulo prefrontal se está enganchando y desenganchando permanentemente entre estos 4 y 5 momentos para volver al principio. Consumo, gasto mucha glucosa y mucho oxígeno. Esto me genera fatiga. ¿Qué sucede? Si yo sostengo en el tiempo tal intensidad de actividad, me conduce a un camino en donde más tarde o más temprano desemboco en fatiga, cansancio, una fatiga mental, una fatiga incluso que se traslada a lo físico, y situaciones vinculadas con estrés e incluso ansiedad. Por lo que venimos conversando hasta recién, vemos entonces, o podemos analizar entonces, que la atención, que hablamos de una única atención, no lo es tal, porque existen distintas variantes. Entonces podemos definir, tomando lo que este neurocientífico William James, que investigó la atención, planteaba. ¿Y qué planteaba? ¿Qué era la atención? Que la atención era un proceso
multicomponencial. Cuando digo multicomponencial, quiero decir que tiene múltiples componentes. ¿Y cuáles son esos múltiples componentes de la atención? Las variantes de la atención. Focalizadas, sostenidas, selectiva, dividida, alternante. Es un proceso multicomponencial. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra atención o cuando una persona tiene quejas con respecto al desempeño de su atención, con una sola prueba, con un solo test, no podemos determinar si tiene fallas en la atención o no. Necesitamos emplear pruebas, instrumentos que evalúen las distintas variantes de la atención para ver cuál de ellas está comprometida. Y esta atención que William James planteó como un proceso multicomponencial, también plantea que es una función que regula o de la que dependen muchas otras funciones cognitivas. Cuando digo yo funciones cognitivas, ¿a qué me refiero? Me refiero a la memoria, al lenguaje, a la percepción, a las habilidades visomotoras y a la función ejecutiva. Es decir, todas estas funciones que acabo de mencionar y que me permiten o que permiten al sujeto conocer al mundo que lo rodea, están reguladas por la atención. Por eso vemos que esta atención no es una función aislada dentro de nuestro cerebro, sino que se relaciona estrecha e íntimamente con la memoria, la atención, el lenguaje. Todas interactúan de manera dinámica, pero fundamentalmente la atención es la base sobre la que se centran o se despliegan todas las otras funciones. Porque si el sujeto no tiene un buen nivel atencional, esto va a repercutir sin duda alguna en su desempeño mnésico, en la capacidad para concentrarse en una conversación que escucha, en la capacidad para ordenar o secuenciar una serie de actividades que tiene que realizar, etc. Los procesos atencionales facilitan, ya sea mejoran o inhiben otras funciones cognitivas, como la memoria, la percepción y el lenguaje, brindando recursos cognitivos que permiten que una tarea cualquiera pueda ser realizada de manera eficaz. Y sin duda alguna, cuando hablamos de la atención, esta función está estrechamente entrelazada, tomada de las manos, con una relación muy próxima con otra función cognitiva. Sin duda alguna, la atención podemos pensarla como la puerta de entrada de toda información. Si la puerta de entrada de la información, que es la atención, está cerrada o entreabierta, mal puede ingresar a la memoria información. ¿Por qué? Porque esa vía de acceso, ese proceso que me habilita a que la información llegue a la memoria, se encuentra cerrada o entreabierto. Esta es la relación próxima y estrecha, entrelazada, que hay entre memoria y atención. Generalmente en la consulta médica, lo que toma siempre protagonismo, el rol fundamental es la memoria, es el motivo de consulta sin duda alguna más frecuente. Y a veces queda la atención como elemento soslayado. Pero luego, cuando conversamos con el paciente, vamos viendo y descubriendo juntos esta interacción importante entre atención y memoria. Y como les decía recién, un motivo de consulta es esta observación que hace el paciente. Siento que mi memoria está fallando. Y una posibilidad
más allá de la memoria en sí, es que haya dificultades que se centran o que se originan a nivel de la atención. Fallas atencionales que se traducen o que se trasladan a la dificultad en memorizar datos, eventos, situaciones. Entonces nos preguntamos, ¿podemos recordar aquello a lo que no le hemos prestado atención? Y allí una vez más nos respondemos o recordamos la estrecha relación entre atención y memoria. Todo lo que se deposita en memoria, primero necesita atravesar esa puerta de entrada que es la atención. Y la memoria, al igual que la atención, también fue abordada por filósofos, artistas y neurocientíficos. Así como William James se dedicó a todo lo que tiene que ver con la atención, Luria y otros neurocientíficos se abocaron a la memoria. Y sin duda alguna, la memoria es una de las funciones cognitivas más complejas y también más fascinantes del encéfalo. Ya Platón comparaba la memoria con una jaula llena de pájaros. Los pájaros eran los recuerdos que nosotros íbamos almacenando en nuestra memoria, en nuestra jaula. Y Platón decía que algunos pájaros duraban muchísimos años, que eran los recuerdos más antiguos que permanecían aferrados a nuestra memoria. Otros pájaros permanecían un breve tiempo en la jaula y luego escapaban o morían. A eso se refería con la memoria, un tipo de memoria, la memoria inmediata, la memoria de lo reciente, la memoria que dura muy poquito tiempo, menos de un minuto, la que se pone en juego, por ejemplo, cuando alguien me pide que le dicte un número de teléfono, se lo dicto, inmediatamente lo marca y lo olvida. ¿Y qué pasos uno lleva a cabo cuando memoriza algo? ¿Cuáles son las distintas etapas para ingresar la información a nuestra memoria? Hay 3 momentos. Uno es codificar, es decir, cuando incorporo la información y la registro. Implica un breve momento, son milésimas de segundo, esta posibilidad de incorporar la información y registrarla, para luego poder almacenarla, guardar la información en mi memoria en un lugar que me sea fácil ir a buscar cuando la necesite. Y luego, precisamente, evocar, es recuperar el recuerdo cuando lo necesito, tenerlo a mano. Es decir, codificar, almacenar y guardar la información en la memoria en un lugar accesible y la posibilidad de evocar, de recuperar el recuerdo cuando yo lo necesito. Esos son los 3 momentos claves del ingreso de la información a la memoria. Y fíjense qué importante es la codificación en el momento de incorporar la información y registrarla, en ese primer momento, qué importante es tener un buen nivel de atención. Un buen nivel de atención me asegura un buen nivel de codificación de la información. Y olvidarse implica un motivo de preocupación en las personas que transitan con dificultades o con olvidos, y también muchas veces para la familia. ¿Por qué preocupación en la persona que consulta y a veces se hace extensivo en la familia? Porque ante la presencia de olvidos surge muchas veces, tanto en el paciente como en el profesional o en la familia, la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Esta pérdida de memoria que tengo es normal o no? Y otra pregunta, ¿existe realmente la pérdida normal de memoria?
En los consultorios es común, como decíamos hoy, escuchar a pacientes adultos que preguntan si un episodio ocasional de olvido que le ocurrió en los últimos días o en el último mes se trata de los primeros síntomas de alguna enfermedad. Y es necesario que recordemos y que analicemos este concepto. El olvido forma parte de la memoria, es decir, el olvido forma parte es un proceso natural también de la memoria. Y generalmente se recuerdan los hechos más relevantes, ya sea por su carga positiva o por su carga negativa. Y experiencias neutras que no son muy significativas para nosotros son las que obviamente se olvidan con mayor facilidad. Tienen que ver con los datos irrelevantes, los que no nos motivan, los que no nos generan ninguna emoción. Y esto es importante tenerlo en cuenta en el sentido de tener presente cómo la emoción, ya sea negativa o positiva, influye en la calidad del recuerdo, en la permanencia del recuerdo. La posibilidad de borrar información no esencial es sumamente importante para la vida de las personas. Es decir, el hecho de olvidar cosas que no son relevantes es importante para el desarrollo de nuestra memoria. Si no, estaríamos permanentemente almacenando información que no requiere de su uso a posteriori. Tener en cuenta cómo las emociones, ya sean positivas o negativas, condicionan a la memoria, resulta fundamental porque la memoria es fundamental para qué proceso, para todo proceso de aprendizaje. Ahora bien, en esta cuestión de cuándo consideramos un olvido normal o cuándo no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, el límite justo, la frontera entre aquello que se puede considerar un olvido normal de aquel otro que no lo es? Uno de los principios fundamentales es el siguiente. Los cambios que tengo, ¿los tengo de ahora? ¿O cómo es, por ejemplo, mi memoria o mi atención con respecto a hace un año o hace 5 años? ¿Ha cambiado o no? ¿Y por qué hago esta salvedad? Yo justamente lo hablaba con un paciente. Si viene una persona y me dice, yo nunca tuve buena memoria para las caras o para los nombres, y ahora tampoco. Esa variable, ese aspecto de la memoria, vinculada con el reconocimiento de rostros o con los nombres de las personas, no puede ser un elemento que a mí me permita determinar si el sujeto tiene un problema de memoria o no. No es un elemento para comparar. ¿Por qué? Porque esta persona me está informando que siempre fue malo para la memoria de caras o para recordar los nombres de las personas. Entonces, la pregunta importante que me permitiría analizar si debemos considerar que es un olvido normal o no es si ha cambiado esta función cognitiva a cómo era antes y cómo es ahora. No es el único elemento, pero sí es un elemento interesante para analizar. Durante el envejecimiento normal, es natural que haya un declive, un cierto grado de declive en algunas funciones cognitivas. Fundamentalmente en donde se percibe más es en la velocidad para procesar la información. Y también en algunos aspectos de la memoria, con la edad, es natural que haya un declive, siempre dentro de lo esperado, de lo normal. No toda afectación o cambio en la memoria, no todo declive es sinónimo
de inicio de una enfermedad degenerativa, de inicio de una demencia. Hay cambios cognitivos, no solo en la memoria, en la atención y en otras funciones, pero que no implican que haya o que sean preludio de una enfermedad degenerativa como la demencia. La mayoría de los cambios normales que ocurren en nuestra memoria como consecuencia del envejecimiento normal no interfieren en lo que llamamos actividades de la vida diaria ni en las actividades instrumentales de la vida diaria. La pérdida o los cambios en la memoria sí deben preocuparnos cuando interfieren o cuando, de manifestarse en episodios ocasionales y aislados, se transforman en un impedimento, en una traba, en una dificultad para afrontar estas actividades de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Y a qué llamamos actividades de la vida diaria e instrumentales de la vida diaria? Las actividades de la vida diaria son todas aquellas acciones que abarcan la alimentación, el aseo, baño, higiene personal, el arreglo personal, el vestido, la movilidad y el sueño y descanso. Estas son actividades de la vida diaria. Mientras que las actividades instrumentales de la vida diaria hacen referencia precisamente a la utilización de un instrumento y al aprendizaje de cómo emplear ese instrumento. ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria que se consideran para ver si hay alguna interferencia en ese desempeño independiente? Tomar solo los medicamentos, cocinar, manejar el dinero, manejar las finanzas, usar el teléfono, conducir un vehículo, son todas actividades instrumentales de la vida diaria. Y un factor para tener en cuenta y que resulta importante y significativo en cuanto a determinar si esa pérdida o esa dificultad de memoria es normal o no, no solo es comparar cómo éramos antes, sino la frecuencia también con la que ocurren los olvidos. Olvidar alguna vez un turno al médico que solicitamos hace un montón de tiempo sería un olvido normal, no preocupante. Ahora, si yo me olvido varios días de una rutina a la cual estoy habituada, ya ahí tendría que prestar atención a esa situación. Los olvidos normalmente suelen abarcar detalles irrelevantes o que no tienen mucha importancia y no la totalidad de los eventos que se quieran recordar. Esa sería otra diferencia entre lo que es un olvido normal de aquel que no lo es. Olvidamos detalles no significativos, irrelevantes. Las personas puede ocurrir que no recuerden el nombre del actor o de un suceso particular que ocurría en la trama de la película a la que asistieron hace unos días. Ahora, sí pueden recordar que fueron al cine, con quién fueron, alguna situación particular que ocurrió en el cine. Esos serían detalles que uno puede olvidar y otros no. También es normal que a medida que nuestra edad progresa, uno necesita más tiempo para recordar ciertos eventos, ciertos sucesos, ciertas situaciones. Ahora bien, si me brindan más tiempo, puedo recordar, puedo resolver esa actividad en la cual está un poco más lenta para responder con inmediatez. Es decir, puedo recordar, pero quizás necesito un poquito más de tiempo para evocar. Estoy un poco más lento, pero no es que no lo puedo hacer. Podemos ver también una diferencia interesante, importante, entre lo que es el olvido benigno del olvido patológico. En el olvido benigno, en el olvido normal, el que se queja es uno. Vos sabés que el otro día, qué papelón, no me podía acordar el nombre de fulana de tal y caminé 2 cuadras y después me acordé.
o se me pasó pagar tal o cual impuesto y a los 2 días me acordé. La que estoy preocupada soy yo. Mi familia me escucha y no le da mayor trascendencia porque no repercute ni genera ningún inconveniente en la vida de nadie. Mientras que en el olvido patológico, los que se quejan, los que están preocupados son la familia, mientras que el paciente no tiene registro del grado de compromiso de las dificultades que está experimentando. Tiene lo que llamamos anosognosia, falta de conciencia de las dificultades o de la enfermedad. Aquí hice un pequeño cuadro para compartir con ustedes la diferencia entre el olvido benigno y el patológico. En el olvido benigno hay dificultades para recordar datos relativamente poco importantes, nombres, lugares, fechas. Era lo que yo decía, detalles. Se conserva el recuerdo de la experiencia en sí y los datos no recordados luego pueden ser evocados en otra oportunidad más tarde o simplemente incluso a los minutos. Cosa que no ocurre en los olvidos patológicos, en donde el sujeto olvida no datos irrelevantes o detalles, sino situaciones, datos, información importante. Olvida no detalles, olvida la situación incompleta. Y luego le es muy difícil o prácticamente imposible recordar lo que olvidó. En los olvidos benignos somos totalmente conscientes de las dificultades o de los déficits y tratamos de compensarlos con rodeos o incluso nos disculpamos frente a alguien, mira, no me sale el apellido de fulano de tal, dentro de un ratito te lo digo. En los olvidos patológicos, el paciente tiende a minimizar el problema o incluso se lo traslada a otro familiar. Yo no me olvido, es mi esposa que se olvida de todo. A veces hay episodios de confusión o de desorientación en la calle y hay otras funciones cognitivas, aparte de la memoria, que impresionan afectadas o disminuidas. Ahora bien, ¿a qué venía yo? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde dejé las llaves? Cerré el gas, cerré la puerta, apagué la luz, tomé la medicación, perdí los lentes. Fíjense que estas son las quejas más frecuentes que tenemos todos. Y fíjense, vamos a releerlas. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué venía yo? Apagué la luz, cerré el gas, cerré la puerta, tomé remedio, perdí los lentes. ¿Dónde dejé los lentes? Son todas acciones u olvidos relacionados a acciones que están sobreaprendidas, que están muy repetidas, muy automatizadas. Entonces, como están tan automatizadas, focalizamos poco o no le prestamos tanta atención a esas acciones. ¿Por qué? Por el carácter propio, por el carácter automático o inconsciente de estas acciones. Fíjense que en el ejemplo anterior, cerré bien la puerta o no, y me vuelvo y toco el picaporte. No me pasaría si yo, por ejemplo, tengo que poner la alarma antes de irme. La alarma genera un proceso donde me dan un tiempo para poner la clave, un tiempo para salir, que genera hasta un estrés que indudablemente no se me va a olvidar y no lo tengo tan automatizado como el cerrar con llave la puerta. Entonces, esa acción no me pasa desapercibida, no es una acción automática que me habilite a olvidarme si puse la alarma o no de mi casa. Luego hay también otras cuestiones que inciden en la memoria y en la atención. Cuestiones que no son menores. Cuestiones que tienen que ver con la percepción. Fíjense que cuando tenemos algunas dificultades a nivel de los receptores, supónganse cataratas, acúfenos o tinnitus, disminución de la audición, son situaciones que disminuyen nuestra percepción.
al disminuir nuestra percepción, trato de compensar esa dificultad prestando atención, porque no estoy escuchando, por ejemplo, bien. Entonces presto más atención. Ahora, ¿durante cuánto tiempo puedo esforzarme a prestar atención porque me rehúso a usar el audífono o porque no lo calibré bien? Luego de unos minutos, mi nivel de atención baja porque sostener la atención focalizada durante tanto tiempo por la dificultad auditiva me genera una fatiga. Y luego, la información no llega a la memoria, no porque tengo trastornos de memoria, sino por mis trastornos de percepción o por mis fallas atencionales consecutivas al trastorno perceptivo. Entonces es importante analizar y tener en cuenta estos elementos. También hay medicación que baja los niveles de atención, los trastornos en el sueño generan dificultades a nivel de atención y de memoria, y sin duda alguna cuestiones emocionales como pueden ser duelos, depresión, ansiedad, generan cambios en nuestra atención y en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el sujeto está tan centrado en esta cuestión emocional que está atravesando que mal puede conectarse o que mal puede memorizar o atender cuando gran parte de su psiquis está compenetrada en alguna situación emocional por la cual está atravesando. Ahora quizás me extendí planteando la estrecha relación que hay entre atención y memoria. Pero también yo les contaba que la atención es una función que regula el desarrollo o el desempeño de otras funciones. No solo la memoria, la velocidad de procesar la información, la percepción, el lenguaje, y una función que tiene poca presa pero que es muy importante, que es la función ejecutiva, que es la que me permite a mí organizar, secuenciar, planificar, establecer qué es prioritario y qué no lo es, qué es relevante y qué no, es la que regula incluso mi conducta, para que mi conducta sea adecuada al entorno en donde me estoy desempeñando y desarrollando. Bien, esa atención tiene una estrecha relación con todas estas otras funciones. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para cuidar nuestro cerebro, para cuidar nuestras funciones cognitivas? Y todos habrán leído, y se publica permanentemente, un montón de situaciones o de actividades que protegen nuestro cerebro. Actividad física, gimnasia, caminatas, baile, actividades cognitivas creativas que aumentan la reserva cognitiva, por ejemplo, talleres de memoria, talleres de arte, la meditación, que permite regular todo lo que tiene que ver con la atención, la respiración, la dieta mediterránea, todos los alimentos ricos en fósforo, por ejemplo, el pescado de mar, el aceite de oliva, abundantes vegetales, frutas, la ingesta de vino tinto, el control de la presión arterial, glicemia, dislipidemia, todas estas son medidas preventivas comprobadas por distintos estudios que protegen nuestro cerebro. Y mencionábamos como elemento para mantener activo el cerebro lo que llamamos estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es una serie de actividades que se realizan para la activación de distintas funciones, atención, memoria, lenguaje. Y esta estimulación cognitiva se centra en dos conceptos teóricos importantes, que son el concepto de reserva cognitiva y el de plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Sabemos que nuestro cerebro es dúctil, es permeable, es un órgano adaptativo que tiene la capacidad
para modificarse y adaptarse a los cambios, que permite esta plasticidad cerebral que las neuronas incluso se reorganicen, que establezcan nuevas conexiones y que se ajusten a actividades en respuestas al cambio que permanentemente se generan en el entorno o ante situaciones. Mientras que la reserva cognitiva hace referencia a todos los aprendizajes, a la historia de aprendizajes que venimos acumulando o adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que modelan y que modulan nuestra estructura cerebral y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, estos son los dos pilares para la estimulación, para la activación cognitiva. Y hoy un poco el eje no se centraba tanto en la memoria, sino en la atención. Y hay un montón de actividades para promover o estimular nuestra atención. Por ejemplo, la ya conocida sopa de letras, en donde podemos buscar palabras que están escondidas dentro de este cuadrado, en donde hay un montón, una multiplicidad de letras. Entonces la idea es encontrar palabras que están escondidas allí. Para ello, apelamos a distintos tipos de atención, como por ejemplo, y sin duda alguna, la atención sostenida, la atención selectiva, y también lo que llamamos rastreo visual, esto que espontáneamente tendemos a hacer de leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Este es uno de los ejercicios más habituales y de más fácil acceso para estimular la atención, las distintas variantes de atención. ¿Es el único? No, no es el único. Hay un montón de otras actividades. Pero ¿qué sucede? Si yo me paso haciendo sopa de letras, dentro de una semana, mi atención sostenida y selectiva va a ser fantástica cada vez que hago sopa de letras. Pero en realidad, la estimulación se centra fundamentalmente en que uno siempre ejercite con variedad de ejercicios, con ejercicios que supongan un esfuerzo cognitivo, porque ese esfuerzo va a desafiar a mi cerebro y va a generar nuevas conexiones entre redes de neuronas. Y si yo siempre estimulo mi atención visual con el mismo tipo de ejercicios, llega un momento en que esa actividad la hago automáticamente y no supone ningún desafío ni ningún enriquecimiento. Por eso, una de las claves es que los ejercicios sean variados. Por ejemplo, tenemos el ejercicio de encontrar las diferencias, encontrar la imagen distinta, implica focalizar la atención, dividirla, por ejemplo, en este ejercicio que les voy a presentar en un ratito, entre 4 imágenes para compararlas y encontrar las diferencias. Entonces allí trabajo la atención focalizada, la atención dividida, el escaneo visual y también la memoria visual. Fíjense, por ejemplo, nos muestran estas imágenes y nos preguntan cuál es la imagen diferente, distinta al resto. Todos ustedes tienen el micrófono silenciado, pero si quieren pueden levantar el dedo y marcar cuál es el número de la figura que es diferente al resto. Y como estoy viendo, la mayoría de ustedes indica que la imagen diferente, distinta al resto, es la número 1. Sigamos con otro ejercicio de atención selectiva. En este caso, ¿cuál sería la imagen diferente, distinta al resto? Acá la imagen ya se vuelve más compleja, tiene mayor cantidad de elementos a los que tengo que atender. Tengo que dividir mi atención entre varios estímulos y entre varios elementos, y sin duda alguna, como me están indicando, la imagen diferente es la número 4. Luego tenemos este otro, en donde la imagen diferente, distinta al resto, es la número, perfecto, la número 2, porque le falta el botoncito para activar este aparato.
Otro recurso que se utiliza para trabajar atención selectiva y cambiar y variar es encontrar los objetos escondidos. O este otro, encontrar la letra A o tachar lo más rápido posible todas las imágenes idénticas al estímulo que se propone. En este ejercito, la velocidad de procesamiento de la información, el rastreo visual, la atención sostenida y selectiva. Al igual que en este otro ejercicio, en donde el sujeto tiene que marcar todas las figuras idénticas al modelo, marcar o tachar. Este es un ejercicio de atención focalizada y, como verán, aquí el sujeto marcó cuáles eran las imágenes idénticas al modelo. Luego se va complejizando por cantidad y calidad de estímulos. También se le solicita que marque las figuras idénticas al modelo, por lo cual se está trabajando la atención sostenida y focalizada. Y luego acá tenemos ya variantes un poco más complejas que trabajan la atención de una manera más elevada. Trabajan fundamentalmente la atención alternante. Fíjense la consigna. En este ejercicio vamos a combinar la ejecución de dos actividades. Por eso es un ejercicio de atención alternante. Con un lápiz rojo, marque con una cruz todos los números pares. Y con un lápiz azul, rodee las vocales que encuentres. Entonces voy a tener, por un lado, un lápiz rojo y por otro lado un lápiz azul. Por un lado tengo que marcar con una cruz y por otro lado tengo que rodear. Por un lado tengo que hacerle caso a los números pares y por otro lado tengo que hacerle caso o focalizar mi atención en las vocales. Por eso estoy jugando con la atención alternante. Sin duda alguna, este ejercicio es más complejo, por lo tanto, es normal que voy a estar más lento o más lenta para resolverlo. La velocidad para procesar esa información va a ser mayor que en aquel ejercicio en donde tengo que tachar simplemente, por ejemplo, la letra A. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejercicio en donde tengo que marcar por la cruz la letra B. Y acá tenemos un ejercicio de atención dividida. Fíjense, tenemos tres tipos de árboles. A cada uno se le asignó un número y nos piden que ubiquemos o pongamos debajo de cada cuadrante el número que le corresponde a cada árbol. Este es un ejercicio de atención dividida. ¿Dividida entre qué? Entre tres estímulos, entre tres tipos de árboles distintos. También, al igual que en la atención alternante, va a llevar más tiempo de ejecución. Acá juega el ejercicio con la atención dividida y también con rastreos visuales, porque la consigna es separar o dividir la atención entre las arañas que se acercan a la telaraña y aquellas que se alejan. Acá también tenemos otras variantes. Fíjense que estamos trabajando siempre con atención, pero con distintos tipos de ejercicios para fomentar o estimular las distintas variantes atencionales. No siempre son los mismos o con el mismo tipo de consigna. Luego tenemos los ejercicios o los juegos clásicos que podemos tener en una casa, como naipes, dominó, laberintos, que estimulan la atención visual, por ejemplo, el juego de los laberintos, la destreza visomotora, tomar decisiones. El juego, por ejemplo, de la dama, utiliza la atención, porque tengo que focalizar la atención sobre la ficha que voy a mover para obtener mejores beneficios, pero también trabaja una función, que es la función ejecutiva, que es la que yo les contaba hoy, que es la que me permite desarrollar estrategias para obtener un beneficio determinado.
Aquí tenemos otras complejidades, otros tipos de ejercicios para trabajar la atención dividida y la atención selectiva. ¿Cuántas veces aparece el número 0? ¿Cuántas veces aparece el 1? ¿Cuántas veces aparece el 2? Tengo que dividir mi atención entre esos estímulos. Y también podemos ejercitar la atención alejándonos de las teclas, alejándonos de los números y acercándonos un poco a nuestro hemisferio derecho. Porque fíjense en este ejercicio. Tengo un modelo, una casa con un sol, y me piden que determine o que complete las figuras como las de arriba. Es decir, tengo que ir y venir entre la figura de arriba y la de abajo para completarla y que quede igual que el modelo. Estoy trabajando la atención sostenida, la selectiva, y estoy trabajando todo lo que es habilidades visoespaciales. La complejidad de los estímulos se hace cada vez mayor, con lo cual requieren un nivel mayor de complejidad atencional. Y esto es otra forma en donde nos piden, por ejemplo, que establezcamos. Tenemos en la parte anterior los estímulos modelos y tenemos que determinar en cada uno de la figura 1 a la 4 cuál es la idéntica al modelo. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál sería la figura idéntica al modelo? Si quieren pueden señalar con el dedo, indicar qué número sería. Como estoy viendo, y me están indicando ustedes, el número 3 sería la figura idéntica al modelo. En el segundo ejercicio, ¿cuál sería la idéntica al modelo? La número, perfecto, 2. Y por último, la número 3, nuevamente, es la figura idéntica al modelo. Acá tenemos también el mismo tipo de ejercicios. Fíjense que trabajamos atención sostenida, selectiva, y este ir y venir entre varias fuentes de atención sin perder el hilo en el camino. Y no quería dejar pasar este otro ejercicio, que es un ejercicio que tiene alta carga de lenguaje. Fíjense, lo que me presenta es la palabra ya, y luego una serie de palabras en la parte inferior. La camisa sabe, los botones abrocharse de. La consigna es ordenar estas palabras para dar un sentido a la oración. Entonces, si ordeno esta oración, diría, ya sabe abrocharse los botones de la camisa. Es un ejercicio estrictamente del lenguaje, pero está impregnado de atención y de esta función ejecutiva en donde se alterna, donde es necesario ordenar, secuenciar y sin duda planificar para llegar a una oración que tiene sentido. Entonces tenemos la atención en estrecha relación con la función ejecutiva e indudablemente con el lenguaje. Este tipo de ejercicios y otros son los que se abordan, por ejemplo, en el servicio de fonoaudiología en el área de estimulación y de rehabilitación del lenguaje. Otra oración, adelanto al del túnel auto después. Adelanto al auto después del túnel. O adelanto. Hay distintas variantes también, podemos discutir cómo se podría ordenar de la manera más adecuada. Me gusta condimentar la ensalada mucho aceite, me gusta condimentar la ensalada con mucho aceite. Para esta acción que yo ejecuté, que fue ordenar, necesité sostener la atención. Necesité ordenar, necesité secuenciar, necesité de mi lenguaje y de mi función ejecutiva. Sugerencias para un cerebro activo: realizar actividades grupales, talleres, salidas, viajes temáticos, excursiones por la ciudad, estimular la vida social, porque la vida social y el interactuar con grupos variados resultan desafíos cognitivos y emocionales.
tener en cuenta los descansos, especialmente cuando nos sentimos fatigados, tratar de aprender algo nuevo que supone un desafío cognitivo cada día. Puede ser una actividad nueva o producir un nuevo conocimiento. Repasar a veces mentalmente a la noche qué cosas hicimos durante el día resulta un beneficioso ejercicio de memoria y de memoria prospectiva, cuando planeo o trato de evocar qué es lo que voy a hacer mañana. Usar la agenda para descansar nuestra memoria de los detalles irrelevantes. Usar alarmas para recordar actividades no habituales, promover actividades que me permitan desconectarme. Yoga, meditación, escuchar música, leer. Realizar los chequeos periódicos que hablábamos con respecto a la alimentación, sueño, análisis de laboratorio, actividad física regular y algunas otras estrategias. Decir en voz alta muchas veces lo que queremos memorizar o alguna acción que queremos que quede más aferrada a nuestra memoria, porque el decirlo en voz alta mientras estoy ejecutando el bueno, ahora voy a cerrar la puerta con llave, refuerce el almacenamiento de esa información que es automática y que la daba por sentado. Importante respetar y hacer una cosa por vez para estimular la atención focalizada, pero también hacer actividades en simultáneo para promover la atención dividida y la flexibilidad cognitiva. Tratar todos los días de escribir a mano, porque la escritura manual es un ejercicio de estimulación de la atención sostenida y por eso se está incluso en las escuelas volviendo tanto a la escritura con la lapicera, porque promueve un tiempo más lento de accionar y de sostener la atención mientras estoy escribiendo. Y como conclusión es recordar que la actividad atencional, que la función atencional es una función compleja, conformada por distintos tipos de atención, es una función que se emplea constantemente, que hay que preservarla, que hay que cuidarla de la fatiga excesiva y que condiciona y es el basamento sobre el cual se desarrollan todas las otras demás funciones cognitivas. Bien, quería plantear si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este paneo que hicimos fundamentalmente de la atención y de la memoria. ¿Alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema? Estamos dispuestos a poder responderla. Perdón, Silvina, agrego agradeciéndote muchísimo por la claridad de tus conceptos, una charla espectacular realmente. Lo que quiero decir es que si hay preguntas, la persona que quiera preguntar puede habilitar su micrófono, ¿sí? Una pregunta, ¿puede ser? Sí, por supuesto. La pérdida de la concentración, cuando uno está, digamos, en el caso que lee mucho por día, ¿qué es lo que me pasa a mí? Digamos, ¿es normal con la fatiga, digamos, de leer? Es habitual que cuando uno realiza una actividad por un periodo prolongado de tiempo, una determinada actividad específica durante un determinado
tiempo, y si este es prolongado, vamos a poder analizar o ver que aproximadamente, depende de cada uno, pero quizás cada 45 minutos, una hora, uno pierde esa capacidad de concentración. Capacidad de concentración que se traduce en que me pongo más lento o tengo que releer nuevamente o volver hacia atrás, releer lo último que leí porque perdí ese foco atencional. Eso es normal, es habitual y muchas veces hasta nuestro organismo nos pide inconscientemente un recreo. El recreo puede ser inventar la necesidad de tomar un vaso de agua, me preparo un café, invento la necesidad de ir al baño. Son mini recreos de 5 minutos, 6, 7, inconscientes que el organismo se toma un recreo para retomar luego la actividad con mayor eficiencia. Cuando esto no ocurre, porque estamos tan ensimismados en lo que estamos leyendo, sí podemos notar estas faltas de concentración. Estas faltas de concentración sí requieren estos mínimos recreos que redundan en un beneficio importante. Simplemente con cambiar de ambiente, compararme, ir a mirar, no sé, la maceta del balcón y volver, ya cambié por unos minutos mi foco de atención y puedo retomar la tarea con mayor eficiencia. Correcto. Pero es normal, sí, absolutamente. Sí, eso que vos decías de volver a leer, me pasa a mí que, viste, tengo que, a veces son 4 o 5 horas por día, y yo ahora estoy usando un reloj que me dice, ya tuviste mucho tiempo sentado, 40 minutos, y entonces recomienda dar vueltas 5 minutos, si fuera posible, por ahí uno que tiene subir, bajar unos escalones, hacer una cosa así, porque uno está en un piso o algo por el estilo, y después sí, uno retoma la actividad. Y me he dado cuenta que es así. Sí, incluso la actividad, entre comillas, distractora tiene que ser, o se sugiere que sea completamente distinta. Es decir, si estoy leyendo un libro, no me voy como elemento distractor a ir a la carpeta donde miro los impuestos que pagué para concentrarme a ver qué es lo que me falta. Tengo que hacer alguna actividad motora o comer algo, picotear algo dulce, hacer una pequeña caminata, y así sí la actividad va a ser más productiva. Absolutamente, sí. Buenas tardes a todos. En mi caso particular, siempre necesité escribir para fijar cualquier concepto. Entonces, como usted aclaró hoy que lo que uno siempre hizo en la vida de la misma manera, está bien hacerlo y así, mientras usted estaba hablando, yo tomaba nota de algunos conceptos y los destacaba con un destacador porque me parecía importante. Para mí, escribir es una manera de fijar la atención y recordar. Está bien, porque siempre fui así. Claro, sí, totalmente. Cada uno ha desarrollado recursos que son espontáneos, innatos, estrategias de las cuales a veces incluso no somos conscientes de ello, como para fijar o focalizar más la atención o un determinado concepto. En algunas personas puede ser remarcar o escribir las palabras claves, en otras personas hacen incluso como un pequeño dibujo o una ilustración sobre lo que están escuchando. Cada uno desarrolla su técnica. Hay algunas personas que las sostienen a lo largo del tiempo, otras que las vamos cambiando. Pero es importante esto de, para fijar la atención, recurrir a lo que llamamos reforzadores, que pueden ser visuales, que pueden ser auditivos, que pueden ser orientados a distintas estrategias sensoperceptivas. Bueno, perdón, yo voy a hacer un abuso justamente en función de la pregunta anterior. Yo tengo enorme dificultad, por ejemplo, a mí me mandan un material
de PDF en computadora, que serán 15, 20 hojas. Y yo me lo imprimo porque me resulta más fácil entenderlo y comprenderlo, subrayar o escribir. Es decir, me cuesta mucho más captar la atención cuando está en la computadora. Es como que me resulta más fácil leer en papel escrito y subrayar o escribir al costado, como dice la señora que preguntó antes. ¿Eso es por la edad o es porque uno, bueno, venimos de otra generación donde no era la computadora un recurso regular? En realidad, más allá de la edad, o que para nosotros leer artículos desde la computadora supuso un aprendizaje que para nuestros hijos o nietos no lo es importante también tener en cuenta que el formato papel activa circuitos neuronales o circuitos que tienen que ver con la lectura y con la escritura, que son diferentes a los que me habilita la pantalla de la computadora o la pantalla del televisor. Hay una proximidad física que te permite, por ejemplo, leer en formato papel, leer, releer, si querés en la sala, si querés en el living, si no al lado de la mesa de la cocina tomando un mate. Que eso la computadora no te lo proporciona. Es decir, esta proximidad con el material que uno, con el material del cual uno se apodera, por decirlo de alguna forma. Y eso es importante. Sí, fíjate también, cuando yo comentaba cómo ahora en algunas instituciones educativas se está volviendo a que los chicos no usen biromes, sino lapicera, porque la lapicera supone una actividad de escritura que sin duda alguna hace que tu escritura sea más trabajosa y más lenta, con lo cual vas a tener que estimular en mayor medida tu atención sostenida, esto de ir y venir desde la pizarra a la hoja de papel y transcribir con más lentitud, hace que incluso los conceptos se afiancen más a la memoria porque me está llevando más tiempo elaborarlos. Y ese tiempo redunda en beneficio de la fijación de esa información nueva. Buenas tardes, Silvina. Con respecto a eso, ¿tiene algo que ver el tipo de letra, imprenta o cursiva? ¿Hay alguna que para la memoria implique, o implique más concentración, sea mejor? Y en la escritura cursiva, el entrelazamiento de los grafemas hace que la escritura sea más trabajosa y que nos implique más tiempo en su ejecución. Más allá de estimular también esto de la velocidad de procesamiento de información visual y gráfica, es decir, esto de estimular todo la motricidad fina a través de la escritura cursiva. Es más trabajosa y requiere mayor atención, sí, sí, sin duda alguna. Bien. Una pregunta más que nada que ver con lo que pregunté recién. Con respecto a las demencias, yo he leído que hay algunos estudios... No te logro escuchar bien. No, yo tampoco. ¿Ahora? Ahora me parece que sí. A ver. Bueno, con respecto a las demencias, en especial el Alzheimer, para los que tuvieron un familiar con esa enfermedad, ¿pueden realizarse algún estudio para, que implique, bueno, el tener algunos cuidados o prestar más atención o saber alguna cosa a futuro? En general, lo que se sugiere es acercarse a un neurólogo y el neurólogo, en función a las inquietudes o a la historia clínica de lo que uno le refiere con respecto a antecedentes familiares, personales,
etcétera, sugiere la realización de algunos estudios o no. Eso lo determina el neurólogo. ¿Qué estudios se sugieran? Bueno, sin duda alguna, la entrevista con el neurólogo, la historia clínica, la evaluación neurocognitiva, estudios de alta complejidad y en muchos casos todo lo que tiene que ver con la evaluación del estado emocional, porque no podemos olvidarnos que muchas de las dificultades de atención y de memoria a veces se centran en situaciones emocionales por las cuales uno está atravesando, estrés, ansiedad, depresión, etc. Entonces, con todas esas herramientas se puede llegar a un diagnóstico. Y bueno, les agradezco a todos su presencia en esta actividad del día de hoy y bueno, nos seguimos encontrando en sucesivas charlas en donde podamos ir compartiendo conocimientos, experiencias y disipando todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. espero quedar agendada porque es la primera vez que recibí el mail correspondiente y me gustaría proseguir. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta siempre. Cuídense mucho. Hasta siempre. Adiós. Cuídense ustedes también.